Este mensaje llegó para la persona correcta, y tal vez no puedas explicar con precisión qué fue lo que te hizo detenerte aquí, en medio de tantas cosas que podrían haber ocupado tu tiempo y tu atención, pero hay algo dentro de ti que reconoció, aunque en silencio, que necesitabas escuchar esto ahora, como si, en medio del ruido constante de los pensamientos, de las preocupaciones y de las presiones del día a día, finalmente hubiera surgido un espacio donde algo esencial pudiera ser recordado. Porque, si observas con sinceridad lo que ha estado ocurriendo dentro de ti, te darás cuenta de que gran parte del peso que llevas no proviene solo de la realidad en sí, sino de lo que imaginas sobre ella, de las posibilidades que creas, de los escenarios que anticipas, de las respuestas que intentas prever incluso antes de que las preguntas se hayan concretado de verdad, y es precisamente ahí donde una verdad profunda comienza a tener sentido de una forma casi inevitable. ¿Quién de ustedes, por más ansioso que esté, puede añadir una sola hora a su vida? Esa pregunta, por más simple que parezca, contiene una fuerza que desarma muchas de las formas en que hemos aprendido a vivir, porque no solo revela que la ansiedad no tiene el poder de añadir nada, sino que también expone, de manera directa, que en realidad quita, consume y desgasta aquello que tienes de más valioso, tu tiempo, tu paz y tu claridad. Porque la ansiedad no construye soluciones, solo ocupa espacio, no resuelve problemas, solo anticipa el desgaste, no te protege de lo que aún puede suceder, sino que te roba la tranquilidad de vivir lo que ya está ocurriendo ahora, y así, sin que lo notes, los minutos comienzan a perderse en pensamientos repetitivos, las horas se consumen en intentos de controlar lo incontrolable, los días enteros pasan bajo el peso de preocupaciones que muchas veces ni siquiera llegan a hacerse realidad, y, cuando esto se prolonga, puede alcanzar años, o al menos transformar gran parte de tu vida en un estado constante de tensión. Y lo más desafiante de todo esto es darse cuenta de que, en la gran mayoría de los casos, aquello que más te preocupó nunca ocurrió como lo imaginaste, porque la preocupación, en su esencia, no es una respuesta a la realidad, sino una anticipación de ella, una especie de ocupación antes del tiempo, un intento de vivir ahora algo que aún no existe, y por eso el propio significado de la palabra ya lo revela todo. Preocuparse es, literalmente, ocuparse antes de tiempo. Y cuando comprendes esto con profundidad, empiezas a notar que preocuparte en exceso no te prepara mejor, no te fortalece más, no te hace más capaz de enfrentar los desafíos, sino que simplemente te desgasta antes de que lleguen, como si estuvieras gastando una energía valiosa en batallas que aún no han comenzado, o que tal vez ni siquiera lleguen a ocurrir. Y esto no significa, de ninguna manera, que la vida no tenga desafíos, porque los tiene, y todos nosotros, sin excepción, enfrentamos momentos difíciles, situaciones inesperadas, problemas que exigen decisiones, fuerza y valentía, en distintas etapas, en diferentes intensidades, en diversas áreas de la vida, pero hay algo que cambia completamente la forma en que esos desafíos son vividos, el estado interno con el que los enfrentas. Porque enfrentar un problema en medio de la ansiedad es completamente diferente a enfrentarlo en paz, es totalmente distinto intentar encontrar soluciones mientras la mente está agitada, confusa, llena de pensamientos acelerados, que cuando existe un espacio interno de calma, de confianza, de claridad, donde las cosas empiezan a tener más sentido, donde las respuestas surgen de forma más organizada, donde las decisiones dejan de ser impulsivas y pasan a ser conscientes. La ansiedad distorsiona. La paz aclara. La ansiedad anticipa el caos. La fe sostiene el camino. Y es precisamente aquí donde entra un punto esencial que muchas veces se olvida en medio de todo esto: no fuiste hecho para cargar con todo solo. Gran parte de tu inquietud proviene de ese intento constante de controlar lo que está fuera de tu alcance, de prever lo que aún no ha ocurrido, de asumir responsabilidades que no son completamente tuyas, como si todo dependiera únicamente de ti,
como si necesitaras tener todas las respuestas, todas las soluciones, todo bajo control. Pero existe un límite para lo que puedes hacer, y reconocer ese límite no es debilidad, es sabiduría. Porque cuando aceptas que hay cosas que no controlas, que hay situaciones que superan tu capacidad, y decides entregarlas en manos de Dios, algo cambia profundamente dentro de ti, no necesariamente en las circunstancias inmediatas, sino en la forma en que te posicionas frente a ellas. Cuando entregas a Dios aquello que te preocupa, cuando confías en que Él cuida de cosas mucho más grandes de lo que puedes comprender, cuando aceptas que hay una guía mayor ocurriendo, incluso cuando no lo entiendes, el peso empieza a disminuir, no porque los desafíos desaparezcan, sino porque dejan de ser cargados solo por ti. Y eso transforma la forma en que vives. Sigues enfrentando tus desafíos, sigues lidiando con la realidad, sigues tomando decisiones y avanzando, pero ahora con una paz que no depende de que todo esté resuelto, con una confianza que no se basa en lo que ves, sino en la certeza de que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo sabes. Y esa confianza no elimina las dificultades, pero cambia completamente la forma en que atraviesas cada una de ellas. Porque, poco a poco, empiezas a notar que lo que antes parecía insoportable se vuelve más ligero, que lo que parecía imposible empieza a acomodarse, que lo que parecía no tener salida comienza a encontrar caminos, y al mirar hacia atrás, te das cuenta de que, incluso en los momentos más difíciles, nunca estuviste solo. Dios no te abandonó. Ni cuando dudaste. Ni cuando te sentiste perdido. Ni cuando todo parecía fuera de lugar. Él estaba allí, sosteniendo, guiando, organizando aquello que tú no podías ver. Y tal vez, hoy, más que encontrar respuestas inmediatas, más que resolver todo de una vez, lo que realmente necesitas es aprender a confiar de una manera más profunda, más verdadera, más constante. Confiar en que la ansiedad no tiene que definir tus días. Confiar en que lo que aún no ha ocurrido no tiene por qué robar tu paz. Y confiar en que, incluso frente a los desafíos que forman parte de la vida, hay alguien mayor que tú cuidando cada detalle. Porque, al final, aquello que intentas controlar con preocupación, nunca podrá darte la paz que solo la confianza puede ofrecer. Si crees, escribe, yo creo.